Muy buenas noches, mis hermanos. Les saludo, les doy la bienvenida en el nombre del Señor. Agradezco esta nueva oportunidad que el Señor nos regala, nos ha dado vida. Y este es un tiempo hermoso para poder apartarlo para Él, separarnos y estar conscientes delante de quién estamos. No es nuestro amigo, no es un igual a nosotros, sino que es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el Altísimo, el sublime Dios. Y quiero invitarnos a que nos presentemos delante de Él, que hablemos con Él, que seamos sinceros y que podamos limpiar nuestras vidas para poder tener comunión y que lo que hagamos sea grato delante de Él. Debemos de buscarle, debemos de reconocer nuestras faltas, reconocer lo imperfecto que somos para poder presentarnos delante de este Dios tan bueno, tan misericordioso, tan justo, tan compasivo con el ser humano. Así que les invito a todos, les doy la cordial bienvenida. A los que ya están conectados y a los que vendrán, sean muy bienvenidos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a presentarnos delante de Dios. Soberano Señor, estamos aquí reconociendo tu grandeza. Hemos venido delante del Dios poderoso, del Creador de los cielos y la tierra, el que conoce, el que sabe, que nada se le oculta delante de su mirada. Así lo dice su palabra, que usted escudriña, sus ojos todo lo ven. Y aquí estamos, Señor, no te somos desconocidos. Gracias, Señor, que por Jesucristo fue roto el velo y nosotros podemos acercarnos delante de Dios, como dice su palabra, confiadamente, sin temor, sin miedo, porque Él se ha acercado a nosotros. Juan el Bautista proclamaba: acercaos, porque el reino de Dios se ha acercado. Dios se acerca a nosotros, Dios nos busca, Él nos persigue, Él nos busca con un amor, con una persistencia tan grande. Gracias, Señor, por no darte por vencido, sino que presentarte a la vida de cada uno. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras faltas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Todo aquello que te ha ofendido, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a amarte con un corazón sincero. Ayúdanos a amarte y reconocer nuestra pequeñez, reconocer lo inútiles, Señor, que somos, lo flojos, lo perezosos que somos muchas veces para buscarte, Señor. No podemos ocultarte, no podemos decirte palabras bonitas en un momento adecuado, sino tú nos conoces, Señor, desde que abrimos nuestros ojos y aún durmiendo se revela lo que somos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos venir a ti. Te pedimos, Señor, por aquellos que están uniéndose a esta transmisión. Sus peticiones, Señor, sus necesidades, las presentamos delante de ti. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando por conflictos, aquellos que están pasando por necesidades, aquellos que están con luchas terribles, Señor, en su cuerpo, en su organismo, en su mente. Los ponemos delante de ti. Oramos por ellos, Padre, porque es el único que puede llenar la vida del ser humano, el único que puede saciar esa ansiedad, esa sed que tenemos, es nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Por eso pedimos por nuestra vida, pero también por aquellos que, Señor, aún no te entregan su vida, por aquellos que aún quizás están empezando a conocerte, o aquellos que hace muchas veces, mucho tiempo que se congregan, pero que aún no han tenido ese encuentro personal contigo. Te pedimos, oh Señor, para que puedan oír la voz de tu Espíritu, que puedan, Señor, derribar, Señor, toda fortaleza, todo argumento, todas aquellas cosas, Señor, excusas, justificaciones que ponemos para no buscarte. Ayúdanos, Señor, a que la presencia de tu Espíritu Santo derribe todo eso y podamos venir a ti tal como somos. Señor, oramos, Señor, por estos equipos, oramos por todo, Señor, lo que conviene, Señor, para que esta transmisión no tenga ningún problema. Lo ponemos, Señor, a tus plantas. Oh Señor, que ningún plan del enemigo, que ninguna obra del enemigo venga a interrumpir la transmisión
de la alabanza ni de tu palabra. Oramos, Señor, por todo ello, porque sabemos que vamos a ser edificados, porque sabemos lo poderoso que es escuchar tu palabra y también lo poderoso que es obedecerla y vivir por ella. Te damos gracias, Señor, te bendecimos por esta preciosa oportunidad de poder cantar, de poder bendecir tu santo y divino nombre. Esperamos, Señor, desde este momento, que lo que hagamos sea agradable a ti, Señor, porque es para ti, mi Dios. Te damos gracias, te bendecimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Les invito entonces que podamos juntos alabar a nuestro Dios. Que nos amó, testigo fiel, exaltaré antes, principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré antes, principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Que nos amó, testigo fiel, exaltaré antes, principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Toda la alabanza y la honra sean para ti, Señor. Es el Rey infinito en poder, Él es el Rey del cielo. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor.
con nosotros. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Él es el Rey a quien debemos de cantar, debemos de adorar, ¿no es cierto?, todos los días de nuestra vida. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, un libro muy hermoso. Voy a leerlo en la versión NTV. Yo sé que usted ha leído esta porción y es una porción para reflexionar, para meditar. El capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer del 1 al versículo 7. Perdón. Dice así: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía, como un saltamontes moribundo y la atalaya ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se te rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, de que fue quien lo dio. Profunda estas palabras, que muchas veces nos consideramos que somos dueños de tantas cosas, pero esa fuerza, ese ímpetu, esa voluntad, esa valentía se va a ir acabando a través de los años. Y el consejo que da este hombre, ¿no es cierto?, que fue el más sabio de todos, que busquemos a Dios mientras haya fuerza, mientras haya juventud, mientras podamos hacerlo con todo el corazón. Y yo sé que usted hoy día tiene vida y quizás no llegó a usted cuando joven al Señor, pero desde hoy hacerse ese propósito de buscar a nuestro Dios, de buscarlo con todo el corazón. Así cuando ya no hayan fuerza, no tengamos esa sensación de no haber hecho lo suficiente, sino que de adorar, de bendecir, de buscar y sobre todo de obedecer, de vivir la vida como el Señor quiere que nosotros la vivamos. Así que con esta reflexión quiero que usted lo medite y podamos adorar al Señor, podamos bendecirlo juntos, ¿no es cierto?, con las alabanzas. Bendito Señor, te damos gracias. ¿Cuántas oportunidades nos das? ¿Cuántas oportunidades nos das día a día? ¿Cuántas veces las desperdiciamos, Señor?
Menospreciamos los tiempos, Señor. Menospreciamos el tiempo libre que tenemos y lo ocupamos en tantas cosas que no tienen importancia. Aquí la palabra nos lleva a reflexionar que la fuerza se acaba, que la juventud se va, que vienen, Señor, la ceguera a los ojos, se tapan los oídos y ya no vamos a ser los mismos. Y mientras podamos, Señor, mientras tengamos la fuerza suficiente, te busquemos, Señor, te amemos, te honremos, te obedezcamos, vivamos para ti, Señor, una vida fructífera, una vida alegre, una vida que llene todo nuestro ser. Y solo tú lo puedes hacer, Señor. Hay tanta gente que busca en muchas cosas, que busca, Señor, en la fiesta, que busca en los medicamentos, en las drogas, en el licor, pero nadie puede encontrar la plenitud. Solamente en ti podemos encontrarlo, Señor. Te adoramos y te agradecemos, Señor, esta preciosa oportunidad. Te adoramos, te bendecimos. Cantamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Es para ti, Señor, nuestro canto. Tú eres nuestra melodía. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias. presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor. Y vengo ante
sobre la muerte venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador.
Salvador es nuestro Dios. Tú, mi Dios, descendiste desde el cielo para mostrarnos tu amor. Gracias porque tú elegiste salvarnos. Fue, mi Dios, tu maravillosa gracia lo que nos salvó, la que nos sostuvo. Eres fiel, eres Señor. Nos afirmamos en ti, precioso Dios. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no me asustarán la calma o la tormenta. No, no me asustarán
nunca dejarnos. Amén. Gracias, Y Señor. quiero invitarles a que podamos hacer una oración para pasar a la palabra del Señor. Estemos atentos, porque de la palabra del Señor depende nuestra vida, de las promesas, de lo que el Señor nos enseña, de lo que el Señor nos manda a obedecer, debe de estar comprometida en nuestra vida. Señor bendito, te damos gracias porque hemos podido cantar, hemos podido expresarte nuestro cariño, nuestro amor hacia ti, nuestro agradecimiento. Pero también ahora queremos escuchar tu palabra bendita, tu palabra poderosa, tu palabra que es poderosa para cambiar vidas. Y queremos en esta hora tener toda nuestra atención. Tu palabra dice que más que los sacrificios es prestar atención a tu palabra. Y permítenos, Señor, estar atentos. Bendecimos a tu Hijo que trae tu palabra, Señor, a nuestro hermano Dan. Deseamos que tu poder se manifieste y que lo uses poderosamente, que abran nuestros entendimientos para poder entender tu preciosa y bendita palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos entonces a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bendecidos ahí en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Espero que podamos tener un tiempo de la palabra del Señor. Quisiera comenzar hablando acerca de que no siempre, hermano, usted sabía o se había dado cuenta que no siempre ha existido la iglesia. No siempre existió la iglesia en la antigüedad como la conocemos hoy. La iglesia aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. Ahí aparece la iglesia mencionada por el Señor Jesús. Entonces, antes de Cristo, antes de que el Señor Jesús naciera de la Virgen María, no existía como tal la iglesia. Sí estaba el pueblo de Dios, sí antiguamente había un tabernáculo, había un templo donde la gente buscaba a Dios, donde había un hombre que enseñaba, como también en las sinagogas se enseñaba la palabra, que era la Torá o la palabra de la ley de Moisés. Pero como iglesia, tal como la conocemos hoy, como la estableció el Señor, no existía. Y hermano, ¿usted se imagina una época en donde la iglesia no existiera? Para nosotros es natural que exista la iglesia. Pero ¿qué pasaría si usted naciera en un lugar donde, o en una época donde no existe la iglesia? Donde no hay un lugar donde usted pueda decir, ahí están los hermanos, o voy a ir a juntarme con otros creyentes. Sería demasiado extraño. Sería una época difícil donde cada cual hace lo que bien le parezca bien. Hace lo que justamente habla el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día no, porque tenemos un rey que dio su vida en la cruz, que nos entregó su palabra, sus enseñanzas por medio de los evangelios. Tenemos toda la escritura, tenemos los 66 libros, escritas por cerca de 40 autores, y tenemos la palabra que nos guía, que nos enseña qué es lo que es la verdad, y no podemos hacer lo que bien nos parezca. Y a pesar de que hay distintos tipos de iglesias, cada iglesia es como una familia diferente. Me refiero a la iglesia evangélica. No podemos ser en ese sentido todas iguales, pero sí creemos en el mismo Dios, sí creemos en el mismo Señor Jesucristo, tenemos el mismo credo. Y hermano,
hoy, a pesar de que la iglesia existe y que, sacando más o menos un cálculo aproximado, lleva 2000 años de existencia la iglesia, o 2 siglos, hay muchas personas que no creen que sea necesario participar de la iglesia. Prefieren abstenerse de convivir con otros creyentes. Y eso claramente impide la voluntad de Dios en nuestras vidas. Claramente impide que la voluntad perfecta de Dios se haga en nosotros. Y hermano, es importante que usted sepa que todos los creyentes deben participar activamente en su iglesia local. Todos los hijos de Dios. Y aquí la Biblia nos da instrucciones. Aquí la palabra de Dios, lo vamos a ver ahora, cómo nos da instrucciones de que debemos participar de su iglesia. Primero, hermano, es que Dios nos trajo a su iglesia. Fue Él. No es que lo haya inventado un grupo de creyentes del primer siglo que dijeron, vamos a tener que hacer algo, porque si vamos a dividirnos y no va a quedar en nada. No, sino que ¿quién la estableció? El mismo Dios estableció la iglesia. Y como Dios estableció la iglesia, ¿usted cree que se va a deshacer la iglesia? No. Hermano, primero, la iglesia viene de la palabra o de la etimología de la palabra original, que es eclesía, que significa asamblea, congregación de personas convocadas o congregación de creyentes. Eso es la iglesia. Entonces es la reunión de personas con un mismo sentir, con un mismo credo, con un mismo propósito, que es buscar del Señor. Entonces ahí ya nos queda claro que iglesia como tal no es el templo, no son las paredes, no es el lugar. Nosotros coloquialmente le llamamos iglesia a donde está el templo, pero igual no está tan errado porque en ese lugar se reúnen la iglesia. Entonces igual está bien, ahí es donde se reúne la iglesia. Por ejemplo, nadie llegaría a una importante reunión por casualidad. Usted iba pasando y dijeron, acá hay una importante reunión, pase. Yo venía vestido como se me ocurrió, en el horario que yo llegué. Nadie llega a una importante reunión por casualidad. ¿Por qué? Porque si es una reunión importante, primero tenemos que haber sido invitados formalmente. En caso contrario, ¿usted qué cree que le va a pasar? Va a pasar una vergüenza. Cuando usted llega a un lugar donde no lo invitaron o donde simplemente le dicen, usted no puede pasar, porque no está inscrito en la lista de los invitados. O peor, que pasar una gran vergüenza es que nos digan que estamos mal vestidos o que llegamos atrasados. Y hermano, sabe que Dios es un ser que todo lo sabe, es omnisapiente, Él nos conoce y sabe exactamente todo sobre nuestra vida. Él sabe nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestra personalidad. Él sabe nuestros gustos y nuestros sueños. Él lo sabe todo. Por eso, ¿qué es lo que hizo Él? Nos tomó y nos trajo a su iglesia. Y no hablo en general, no hablo como iglesia universal, sino que me refiero a la iglesia local. ¿Por qué Dios te puso a ti y me puso a mí en esa iglesia? Porque Él me conoce. Dios no anda colocando a personas en cualquier tipo de lugar al azar, sino que Dios conoce nuestros dones, sabe nuestros talentos y nos coloca ahí es donde tú puedes ser de bendición. Y Él, hermano, te trajo a su iglesia local con un propósito único. Nada de lo que les sucede a los hijos de Dios es al azar o por casualidad. Si usted está en esta iglesia o si usted está en otra iglesia donde sirve, es porque Dios lo llamó a estar en esa iglesia con un propósito único para su vida. Y hermano, ese propósito único se llevará a cabo solamente si usted se dispone a entregar sus dones, talentos y habilidades en el servicio de la iglesia. De ninguna otra forma. Si usted busca beneficiarse a sí mismo, si usted busca otras cosas, no se llevará a cabo el propósito para el cual el Señor lo llamó. Va a estar dando tumbos, incluso va a pensar que esa no es la iglesia donde Dios lo llamó, va a ir a otra y en la otra va a pasar lo mismo y así va a ir de congregación en congregación y esa no es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo 16, 18, una palabra muy conocida, donde el Señor Jesús ahí menciona por primera vez y establece a la iglesia.
Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Pedro había declarado que Jesús era el Hijo de Dios, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, se refería a estas palabras de que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y ahí dice, edificaré mi iglesia, y esta iglesia, esta congregación, esta asamblea de personas unidas en un mismo sentir, ¿qué es lo que iba a pasar con ellos? Las puertas del Hades, o sea, la iglesia iba a avanzar de tal manera que iba a llegar a los límites del infierno. Y esas puertas no iban a prevalecer contra la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia iba a arrasar adelante frente al infierno. No es que venga Satanás con dos puertas gigantes, ¿cierto? Agarrar a portazo a la iglesia, porque dice, las puertas del Hades no prevalecerán. No es que ande Satanás agarrando a la iglesia a portazos, sino es todo lo contrario. Tiene que ver con una actividad que está ahí fuertemente contra la obra del enemigo. Y el Señor Jesús la estableció. Jesús fue quien estableció la iglesia. ¿Quién es el que declara esta palabra? Es Jesús. Él dice por primera vez la palabra eclesía, que significa literalmente, como le decía, asamblea, reunión. Pero no cualquier reunión, sino en una misma fe. Por eso es propia para nosotros esa palabra. Y el Señor Jesús la estableció para nuestro bien, porque Él sabe que es necesaria. La palabra dice que si Él la estableció es porque es para nuestro beneficio. Entonces, hermano, ¿usted cree que puede ser más sabio que Dios y decir que no necesita la iglesia? Si Él dijo que sí la necesitamos y es para nuestro bien. No la dejó, hermano, para entretenernos. Lamentablemente hay personas que caen, incluso líderes y pastores o iglesias completas, que se equivocan en el enfoque y creen que la iglesia es entretener a la gente. Y si no entretenemos a la gente, a los jóvenes, a los niños, se van a ir. Y está bien hacer algo entretenido, está bien algo ser llamativo para atraer a las personas, pero hermano, el fin es que oigan la palabra de Dios y no el fin sea entretener. Porque como le decía, hermano, el día de mañana, el día que no haya entretención, el día que no haya juego, el día que no haya quizá una alabanza, la gente se va a ir a otro lugar. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios desea gente firme, personas que busquen al Señor, no importa si no hay ninguna actividad especial, solamente orar y buscarle al Señor. Con eso una persona podría estar bien, si busca del Señor de corazón. Lo demás es complementario, lo demás es algo que podríamos decir como una añadidura. Y hermanos, como le decía, el Señor no dejó a la iglesia para solamente entretener, sino el Señor la dejó con propósitos claros y eternos, que es buscar del Señor. Por eso debemos darle la importancia que tiene la iglesia de Cristo. Vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor en Efesios 1:23. Efesios 1:23. Efesios 1:23 dice, la cual, aquí habla de la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que Él es la cabeza. ¿Y nosotros qué somos? Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es cualquier cosa, hermanos. No es algo opcional. No, si yo quiero voy a la iglesia, si no participo en ninguna, igual busco al Señor solo. Dice la palabra aquí en Efesios, el apóstol Pablo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hermano, ¿puede existir realmente algún cristiano verdadero que tenga una vida de búsqueda de Dios sin participar de la iglesia de Cristo?
porque realmente esto es de mucha importancia. Si yo pienso y creo con todo mi corazón que Cristo es la cabeza de mi vida, en el sentido de que Él dirige, es porque yo pertenezco a una iglesia y me debo someter a Él. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no lo hago? Es porque realmente no le estoy dando la importancia que merece la iglesia de Cristo, la asamblea de cristianos. Entonces, para que la obra del Señor sea perfecta, ¿qué debemos hacer? Participar y ser parte activa de la iglesia. No llaneros solitarios. Hay muchos cristianos llaneros solitarios. No, si yo solo me lo puedo. O no es necesario. Cuando pueda, voy a la iglesia. Cuando pueda, se me dé. Y hermano, eso lamentablemente lo único que muestra en nuestras vidas, si tomamos esa actitud, es orgullo. ¿Y sabe qué otra cosa? Sentirnos únicos y especiales para Dios, como decir, yo soy único, no soy igual que el resto necesita ir a la iglesia, yo no. Eso es para los débiles, o no sé, para los más pequeños. ¿Y qué es lo que está mostrando ahí? El orgullo. El orgullo de decir que yo no necesito de los demás. Yo no necesito oír un mensaje. Y nosotros todos necesitamos tener humildad en nuestro corazón. Porque la iglesia se enseña, la iglesia se predica, la iglesia se alaba. Y ahí es donde tenemos bendición de parte de Dios. Y usted mismo, hermano, los que participan activamente en la iglesia, se dan cuenta que cuán distinto es cuando uno va a la iglesia y cuando sale de la reunión, sale de la asamblea de los santos, sale renovado, sale diferente, sale incluso, muchos llegan con dolores, muchos llegan enfermos y salen sanados. Y sin que nadie quizás le ponga las manos, sin que nadie haga algo especial. No, la pura presencia de Dios cambia nuestras vidas. Entonces lo primero, hermano, es que Dios nos trajo a su iglesia. Fue Dios el que la estableció y nos puso en su iglesia. Y lo segundo, hermano, ¿por qué usted y yo debemos participar activamente en la iglesia? Es que la iglesia es la familia de Dios. No solo tenemos una familia terrenal, usted no pudo elegir su familia, pero aquí hay una familia que no se la eligió Dios también. Es una familia espiritual, una familia en la fe. Tenemos una familia por la cual nosotros debemos relacionarnos con ellos. Y son muchos. Y de distintas edades, de distintas procedencias. En muchos casos conocemos a nuestros amigos de la vida, como también algunos conocen a sus esposos, esposas. Y es maravilloso saber eso. Que de ninguna otra manera no lo hubiésemos conocido. Hermano, veamos lo que dice ahí Efesios, ahí mismo en Efesios 2:19. Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice que ya no somos gente extraña, ya no somos gente de afuera, extranjeros para Dios. Porque usted y yo somos chilenos, no tenemos sangre judía, a no ser que por ahí hay algún judío y haya tratado de mantener la sangre. Pero en realidad todos los que estamos acá, o quizás de otro país, de nuestros países cercanos, pero en realidad Dios nos ha llamado como parte de su familia. Antes éramos desconocidos para Dios. No teníamos parte con el reino de Dios. Jesús dice la palabra vino a los suyos. ¿A qué se refiere? No se refiere a los seres humanos, se refiere a los judíos, a su nación. Y los suyos no le recibieron. Y es ahí como ellos rechazan al Señor Jesús, los judíos, es donde se abre la puerta a los gentiles y Dios envía, antes del apóstol Pablo, Dios envía al apóstol Pablo, pero también le habla el entendimiento al apóstol Pedro. ¿Recuerda cuando le dijo, mata y come? No, Señor, estas son cosas inmundas. No llames inmundo lo que Dios ha santificado. Y ahí él va y ora por esos hombres que no eran judíos. Y ahí es donde vemos que Dios también envía al apóstol Pablo a los gentiles, a los que no son judíos. Y antes éramos desconocidos para Dios, pero hoy somos parte de la familia de Dios. Y es maravilloso saber eso porque ahora dice la Biblia que ya no somos extraños. Aquí
en Efesios 2:19, somos conciudadanos de los santos. O sea, somos santos para el Señor y miembros de la familia de Dios. Entonces, usted desde que acepta a Cristo en su corazón, desde que comienza a caminar de acuerdo a las enseñanzas del Señor, comienza a cambiar su vida, el Espíritu Santo lo llena, lo ayuda a cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos dos familias. Una familia terrenal que puede ser buena o mala, en la que nos tocó, pero también tenemos una familia espiritual que va más allá de los lazos de sangre, con los cuales estaremos por la eternidad, adorando, bendiciendo al Señor y estando en la presencia de Dios. Y hermanos, no debemos rechazar ni menospreciar a la iglesia. El Señor la instauró para que nos relacionemos y la veamos como nuestra familia. Quizá usted tenga distintas opiniones de acuerdo a su familia, cómo es la familia, pero la familia es algo que el Señor estableció, tanto la familia natural como la familia espiritual. Y debemos relacionarnos, debemos acercarnos a nuestros hermanos, bendecirlos. Y es ahí, hermano, es bíblico, se saca de donde viene este uso de la palabra hermanos. La iglesia evangélica es conocida por tratarse entre hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos el mismo Padre. Todos somos hijos del mismo Padre celestial. Por eso somos hermanos. Y además, ¿por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos un hermano mayor, que es el primogénito Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dio la bendición de ser sus hermanos. Mire lo que dice Romanos 8:15. Vamos a retroceder un poco ahí. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Fuimos adoptados. Lo que le mencionaba, no éramos de la familia de Dios, pero Él nos llamó a su familia, a una nueva familia, una familia en la fe. Y ahora podemos decir con confianza, Abba Padre. Es una expresión de cercanía con nuestro Padre. No un Padre distante, no un Padre lejano, sino un Padre que está ahí cercano. Pero qué maravilloso tener una relación con nuestro Dios, con el Creador del universo, que se muestra como un Padre amoroso. Y ahí dice que no nos dio un espíritu de miedo, de temor, para acercarnos a Dios. Quizás mucha gente piensa que Dios es algo terrible, es algo feo. No, Dios es un Padre amoroso que nos ama. Y como lo habíamos escuchado en la palabra de la ocasión anterior, Él es un Padre, como en la parábola del Hijo Pródigo, un Padre amoroso. Así se muestra el Señor. Y ahí, si avanzamos al versículo 17, ahí en Romanos 8:17, sigue la misma línea, dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, pertenecer a la familia de Dios, que es la iglesia, nos faculta para recibir esa maravillosa herencia. Qué feo es cuando un hijo desaparece del hogar y cuando muere el padre aparece. Ya vengo a buscar lo que me pertenece, que es feo, es muy feo. Yo por mi profesión lo veo siempre. Aparecen hijos por ahí que dejaron prácticamente botados a sus padres, a sus madres, a sus abuelos y aparecen ahora. Y lo único que muestra eso es un interés por el dinero, por las cosas materiales. Y hermano, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y realmente no son conductas que debieran tener hijos de Dios y lamentablemente muchos lo hacen. Y hermano, la gente hace papeleo, paga, hace muchas cosas con tal de obtener algo, cualquier cosa.
aunque sea algo mínimo. Incluso se pelea con sus hermanos de sangre, con sus familiares por distintas cosas. Y hermano, realmente aquí nos damos cuenta que el Señor es realmente maravilloso, porque nosotros no tenemos ningún derecho. Nosotros no teníamos ningún derecho para recibir la herencia de Dios, y Él nos dijo: yo te voy a aceptar como mi hijo y vas a tener esta maravillosa herencia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a recibir esa herencia? Simplemente siendo parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso es importante que usted y yo participemos de esa iglesia. ¿Sabe, hermano? La iglesia también está propensa a ataques del enemigo, a ataques del diablo. En las iglesias, usted cuando las ve por fuera, son bonitas. Hay gente alegre, gente muy buena. Pero los pastores, los líderes, saben lo que se sufre, lo que se vive dentro de ellos. O los hermanos más fieles saben lo que sucede. Y aquí dice: somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él. Padecer es sufrir, no es algo grato, para que juntamente con Él seamos glorificados, venga la bendición posterior. No es algo fácil. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que huye de eso, huye del sufrimiento, huye: no, la iglesia hay muchos problemas. Bueno, si huyes, si no quieres, no vas a recibir esa herencia. Por eso, hermano, es de mucha importancia y de valor la iglesia de Cristo. No es cualquier cosa. Usted no la debe tomar livianamente. Mira lo que dice Efesios 5, 24 al 27. Efesios 5, 24 al 27. Efesios 5, 24 al 27 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es una palabra que comúnmente se da a los matrimonios, pero es maravillosa la analogía que hace de los matrimonios con la relación que tiene Cristo con la iglesia. Una relación de amor. Acá la palabra dice que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Se da cuenta que no es cualquier cosa? No es si usted quiere o no. No, eso es para otros. Y aquí dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, debemos estar sujetos al Señor. Si usted dice: no quiero participar en la iglesia, no quiero ir, usted no se está sujetando al Señor. Dice: Cristo amó a la iglesia en el versículo 25 y se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted no cree que es realmente de valor que Cristo haya sacrificado su vida por la iglesia? Por su esposa, con el fin de santificarla, limpiarla por medio de la palabra de Dios y presentársela a sí misma sin mancha y sin arruga. Es la novia de Cristo, tiene realmente un valor trascendental. Y hermanos, debemos tener respeto a la iglesia del Señor. Nunca olvidemos cuán importante es la iglesia para Dios. No seamos necios yéndonos contra el plan de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay mucha gente que cae en necedad y critica a la iglesia. Habla mal de la iglesia. Odia a la iglesia. Y hermano, eso es actuar de forma necia. Porque si bien todos cometemos errores, en toda, como le decía, siempre hay problemas, en todas las iglesias, congregaciones hay dificultades, sigue siendo la obra de Cristo. Y si usted se pone contra la iglesia, va a ir contra Dios. Recuerde la conversación que tenían los líderes religiosos con la iglesia primitiva, con la primera iglesia. Si esto es de Dios, va a permanecer, y si no, se va a disolver. Y ahí le dice uno de los líderes religiosos: y si es de Dios, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Entonces,
No vaya a ser, hermano, que usted y yo estemos luchando contra Dios y después nos preguntemos, ¿por qué Dios no me bendice? Porque simplemente albergaste en tu corazón amargura contra algo o alguien, personas que buscan a Dios y que tú debes perdonar y que tú debes entregar eso en la voluntad de Dios, en el altar del Señor. Y hermano, nada de esto implica que no cometamos errores, que el pecado afecte el funcionamiento de la iglesia. ¿Usted cree que el Señor no sabe eso? A veces hay gente, incluso he escuchado a algunos pastores, y como que si Dios no supiera lo que pasa en la iglesia, como hagamos algo. Porque a pesar de todo, Dios es el Señor y es la cabeza de la iglesia. Y hermano, ¿sabe qué? Le recuerdo que Dios es justo. Si alguien se equivocó, alguien actuó injustamente, sea del pastor para abajo, todos vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Si usted tomó malas decisiones, siendo un líder, siendo un pastor, o siendo un hermano, siendo quien sea en la iglesia, usted tomó malas decisiones, Dios lo va a juzgar por eso. Pero también damos gracias al Señor porque Él es un Dios amoroso, que nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Entonces, hermanos, como tercera cosa, ¿por qué debemos participar activamente en la iglesia? Es porque Dios la puso para hacernos crecer. Dios la puso para que nos desarrollemos como personas y como hijos de Dios. El Señor puso a esta reunión de personas para nuestro desarrollo y crecimiento. Y hermanos, hay cosas básicas y necesarias que usted y yo debemos aprender y que no las vamos a aprender ni a entender solos. Desde las cosas más sencillas hasta las más complejas. Le doy dos ejemplos. La enseñanza de la palabra de Dios. Si bien, si hacemos algún examen ahora de los que están aquí presentes o los que están mirando la transmisión, ¿de cuántos mensajes recordará? Yo creo que van a ser muy pocos. Pero sí, realmente su vida ha sido edificada a través de los años. Porque esa palabra impactó ese día su vida y lo hizo dar un paso de fe en el Señor. Quizás ahora no recuerda exactamente qué palabra fue, pero sí lo impulsó a dar su vida, a ofrendar, quizás a comprometerse mejor con el Señor. Y eso tiene un fuerte impacto en la palabra, en la enseñanza. Y en la iglesia es donde se enseña la palabra de Dios. Es en la iglesia donde los líderes, hombres y mujeres preparados, que cada día se esfuerzan por enseñar, buscar del Señor, para darles a entender la palabra de Dios a los hijos de Dios, se enseña en la iglesia. Y eso nos facilita el trabajo, hermanos. Porque hay personas que buscan al Señor de voluntad propia, de iniciativa propia, y no hay problema, podríamos decir, no hay problema con esas personas. Pero ¿qué pasa con aquel hermano o hermana que la única palabra que va a escuchar va a ser el día jueves o el día domingo o el día martes? Es porque en ese sentido depende de la palabra que dé el Señor en la iglesia. Obviamente eso no es lo ideal, pero es la palabra impartida por el Señor. Y lo segundo, hermano, es que Dios nos hace crecer en la vida cristiana. Usted sabe lo que es el roce, en el sentido de ir conociendo a los hermanos, hacer amistades, relacionarnos con ellos. Usted se da cuenta de que los cristianos nos comportamos de distinta manera, usted comienza a crecer. ¿Cómo crecemos? Porque comenzamos a tener relaciones con nuestros hermanos, comenzamos a ver las virtudes, los defectos, comenzamos a tener amistades. Algún hermano que nos apoya, algún hermano que nos dé una palabra de ánimo, alguien que nos dice, yo te acompaño, o alguien que quizás nos defraudó. Todo eso nos enseña a salir adelante. Mire lo que dice Proverbios 27:17. Proverbios, vamos ahí al Antiguo Testamento, Proverbios 27:17. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que
con nuestras amistades, el Señor nos hace mejores personas. Usted sabe cómo se afilan los cuchillos, cómo se afilan las tijeras. Usted tiene que pasar una piedra o una lija ahí, y ahí aparece el filo. Mi relación con los demás a mí me comienza a ser mejor persona, mejor hijo de Dios. Nuestras relaciones nos van formando y haciendo madurar. Y eso es lo que yo le mencionaba, hermano, tanto lo bueno como lo malo. Cuando yo quizás no tengo tanto ánimo y voy como casi prácticamente con los pies arrastrando a la iglesia y veo a un hermano que está ahí, bien, hola hermano, que el Señor le bendiga. Y ahí realmente uno se anima. Como también quizás algún hermano, como le decía, la parte negativa, alguien nos haya hecho daño, alguien nos hizo mal, alguien nos ofendió. Eso nos enseña a decir, todos podemos caer, incluso los cristianos. Y no por eso debo yo criticar, y lo que debo hacer, como dice la palabra, es perdonar, buscar la reconciliación en ese sentido. Y hermano, usted y yo necesitamos de los demás. No lo podemos hacer todos nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 18 al 20. Primera de Corintios 12, 18 al 20 dice: Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aquí habla la palabra de Dios de que, como somos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo. Más adelante dice, no son todos orejas, no somos todos ojos, no vamos a realizar la misma labor. Cada uno, como dice la palabra del Señor, tiene algo que entregarle especial a Dios, aunque sea parecido al otro. Puede ser parecido, semejante, pero es algo único entregado en ofrenda a nuestro Dios y que es de beneficio para la iglesia. Lamentablemente, hermanos, hay personas débiles en la fe o son hipersensibles porque huyen o evitan toda interacción con los otros hermanos a fin de no ser dañados. No me quiero relacionar mucho. No, yo me voy al tiro. No, yo llego tarde porque no quiero hablar con nadie. Y hermano, ¿sabe qué? Eso es tratar de vivir en una burbuja. Porque aunque usted haga todos esos esfuerzos, tarde o temprano, alguien lo va a ofender. Alguien lo va a terminar de desilusionar. ¿Qué decir de los líderes o de los pastores? Nunca llegan al crecimiento y la madurez, porque simplemente evitan relacionarse con los miembros del cuerpo de Cristo, que buscamos entre todos mejorar, madurar en el Señor. No, en la iglesia hay problemas. Hermano, ¿usted no cree que Dios lo sabe? Dios todo lo sabe. Y Él a propósito lo hizo, para enseñarnos. Hermano, ¿usted cree que con toda la maldad del hombre, con todas las cosas, las equivocaciones, los pecados, no ha permanecido la iglesia por el poder y la gracia del Señor? Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque hay una lucha. Si usted no entiende eso es porque está tratando de abstenerse y no aportar. Y usted, hermano, debe aportar. De lo malo debemos aprender. No decir, ya me voy de acá, no, aquí ya no resultó, me voy. Yo debo aprender. Y también debemos ser sabios, en el sentido de decir, yo también me podría equivocar el día de mañana, y me gustaría que me perdonaran, me gustaría que me dieran otra oportunidad. Por eso, hermanos, el Señor nos habla de que estando juntos somos mejores. Solos, pocas cosas podemos lograr. Dios nos creó para que crezcamos juntos y conozcamos más de Dios en la convivencia con la familia de Dios. Yo no lo sé todo en la Biblia. Y yo, ¿qué es lo que hago cada vez que me siento en la silla a aprender? Tomo nota, aprendo cosas que yo no sé. Por mucho que yo trate de estudiar más, siempre van a haber cosas que yo no sé.
Y es una forma en que nosotros podemos aprender del Señor. No somos perfectos, no debemos considerarnos como los mejores. Por eso le decía el tema del orgullo. Nos creemos mejores que los demás, por eso decimos, no es necesario ir. Pero miramos nosotros, sabiendo que no somos perfectos, miramos a quien sí es perfecto. Por eso dice la palabra, puesto nuestros ojos en Jesús. Si usted se empieza a fijar en los errores de la gente de la iglesia, usted no va a durar nada. Pero que dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, quien por su gran amor nos trajo a su familia, para que seamos de ayuda y bendición para la iglesia de Cristo. Y es una sabia decisión, hermano, hacerle caso al Señor. Así que le invito a que participe y sirva activamente en su iglesia local. Verá cómo el Señor va a ir usando su vida y no importa los problemas, las dificultades, eso que le sirva para aumentar su fe, crezca en el Señor y siga adelante. Le invito, hermano, en esta hora a que pueda cerrar sus ojos. Le invito a que busque al Señor en oración. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas que nos has puesto en una familia especial, la familia de la fe, donde todos somos distintos, pero creemos en el mismo Dios. Gracias a Dios por nuestros líderes, gracias a Dios por nuestros pastores, porque se esfuerzan cada día por darnos a enseñar tu palabra, por guiarnos con consejos. Gracias Dios por los hermanos que sirven fielmente al Señor, porque nos dan un ejemplo a los demás. A pesar de los años, seguir adelante, no importando lo que suceda. Mi Dios, ayúdanos a aprender a ser humildes, para aprender de los demás. Ayúdanos a fortalecernos unos a otros. Gracias, Señor, porque has establecido tu iglesia para que permanezca unida. Tu oración, Jesús, en el huerto de Getsemaní era que todos seamos uno como tú eras uno con el Padre. Que haya unidad en tu iglesia, que nosotros podamos madurar, crecer en ella, aportar, Dios, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, todo lo que sea necesario entregar en beneficio a nuestros hermanos, a la obra de Cristo. Perdónanos, Dios, por muchas veces estar inactivos, por estar a la espera o por estar, mi Dios, de una forma alejada. Queremos comprometernos más contigo, mirarte a ti, mi Dios. No queremos, Dios, criticar tu iglesia porque es tu esposa. Tú sufriste por ella y te entregaste a sí mismo para santificarla. Y estamos siendo santificados, perfeccionados en ti, para estar por siempre contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, a someternos cada día a ti, a tu voluntad. Te pedimos tu bendición sobre tu iglesia para que permanezca firme, aún en estos tiempos donde los templos están cerrados, pero tu iglesia permanece firme, Dios. Y sabemos que una vez, Dios, que se desconfine nuestra ciudad, nuestras comunas, sabemos que habrá un gran avivamiento, Señor. Ya lo esperamos y confiamos en que así se hará. Esperamos en ti, Señor. Te pedimos todo esto y lo dejamos en tus manos, nuestra vida como iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Vamos a prepararnos para recoger nuestra ofrenda. Y mientras nuestros hermanos cantan, nosotros también vamos a adorar al Señor a través de lo que Él nos ha dado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado y de lo que tu mano bendita nos ha dado, nosotros traemos delante de tu altar. Gracias, Señor, porque de tu generosidad podemos dar. Así lo dice tu palabra, Señor,
Yo te pido por aquellos, Señor, que no pueden, aquellos que están pasando por momentos económicos, para que venga tu bendición, Señor, y ellos también puedan sembrar, poner semillas, Señor, para recibir el fruto del 100 por uno. Bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos al Gloria a Señor. Dios. Amén. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Dejaste la cruz, moriste, vivo estás, Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, y tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti. Dios, a ti mi vida te daré. De ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. No sé qué vista ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. No sé qué vista ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú
y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Sálvame, Señor, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Amén. Qué preciosa alabanza que nos habla, ¿no es cierto?, de la protección del Señor. Así lo dice su palabra y en eso debemos de estar confiados. Agradecemos al Señor el haber podido estar unidos, ¿verdad?, alabando y bendiciendo su nombre, recibiendo una poderosa palabra que nos anima, que nos alienta a seguir unidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y recordarles que el día domingo nos volvemos a reunir, ¿verdad?, a las 11 los niños, y también a las 19 horas una reunión maravillosa, ¿verdad?, donde vamos a estar todos con un ánimo dispuesto para nuestro Dios. Y recordarles que el Día de Acción de Gracias es para el 6 de septiembre. Ese día vamos a estar reuniéndonos, ¿no es cierto?, para dejar nuestras gavillas, nuestros diezmos, nuestras ofrendas en la casa del Señor. Vamos a orar para ser despedidos y voy a pedirle a mi hijo Billy que él pueda orar para ser despedido de nuestro. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por estos momentos. Sabemos que tú has estado aquí junto a nosotros, Señor, no tan solo en este lugar físico, sino que con cada familia que ha podido compartir con nosotros esta preciosa reunión. Esperamos, Padre, que la alabanza, la adoración, nuestras oraciones que hayamos hecho en nuestro hogar, en nuestro lugar, Padre, hayan llegado de forma grata delante de tu presencia. Te damos las gracias por tu hermosa palabra, por todo lo que tú has hecho en nosotros, Padre del cielo. Bendícenos, cuídanos, guíanos, Señor, siempre en tu voluntad, en tu poderosa gracia, para vivir plenamente en tus propósitos y no los nuestros. Que no tengamos miedo, sino que siempre tengamos valor en lo que tú, Padre, nos prometes cada día con tus palabras, de que podemos confiar en ti y que eres tú nuestro mejor amigo. Amén. Y nuestro sustento y nuestro libertador. Bendícenos, Padre, para que cuando nos volvamos a encontrar, sea de esta forma o físicamente, podamos, Señor, alabarte de todo corazón
Que no importen las circunstancias ni la situación, sino que nuestro corazón siempre esté rendido ante ti, Padre. Amén. Sí, Te damos Señor. las gracias y toda la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos hasta una próxima oportunidad.